¿por qué iban entonces a detenerse en su camino hacia la independencia? Esa es quizás, gracias Beatriz, la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Por qué se iban a detener en ese camino hacia Ítaca, como dicen ellos? Han campado a sus anchas y han hecho lo que han querido. ¿Por qué pararse ahora? Llegados a este punto, ¿qué puede hacer? ¿Qué debe hacer el Gobierno y el Tribunal Constitucional? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Pues esa es la gran pregunta. ¿Y ahora qué? Porque hoy el Parlamento de Cataluña ha consumado el desafío, aprobando el inicio del proceso constituyente, cuya última ratio es la proclamación unilateral de independencia. Todos aquellos que creían que la sedición de los separatistas catalanes iba a quedarse en el cervantino caló el chapeo, miró al soslayo, tentó la espada, fuese y no hubo nada, acaban de comprobar cómo el guante del desafío separatista le ha cruzado hoy la cara a España. ¿Y ahora qué?, pregunta Gonzalo Bans. Bueno, pues pasó el tiempo del diálogo, caducó el tiempo de la negociación y las sentencias de los tribunales se aburren en la incompetencia de quienes no han tenido el coraje político de aplicarlas a la par que provocaban la desafiante chulería de los sentenciados. O el Tribunal Constitucional ordena ejecutar sus sentencias contra la legislación y los legisladores independentistas catalanes, contra sus responsables políticos y contra todos los que han participado en su desarrollo, o España desaparecerá en la declaración unilateral de independencia sin que los poderes del Estado hayan hecho nada, más allá de la prosa jurídica, para evitarlo. Ese es el desafío y esa es la encrucijada. Más para que baje. Finalmente, Bruselas no va a multar a España por el elevado déficit del año pasado y le va a conceder un plazo de 2 años más para que lo sitúe en el 3%. Para cumplir, nuestro país deberá hacer un ajuste adicional de 10.000 millones de euros. Portugal también se ha librado de la sanción y va a tener que corregir el déficit al 2,5%. Vamos a unas terceras elecciones. Unanimidad en los partidos tras su cita con el rey en el segundo día de consultas del monarca. Un Felipe VI al que desde las confluencias han visto más preocupado que en las pasadas elecciones y que quiere evitar una nueva cita con las urnas a toda costa. Desde el PNV han vuelto a rechazar a Rajoy con una doble negativa. Votarán no en primera votación y no en segunda. Votar en primera instancia no y en segunda instancia, 48 horas después, no. La llegada del Papa Francisco a Cracovia ha marcado el punto de arranque de la Jornada Mundial de la Juventud de este año 2016. Nada más aterrizar, el Santo Padre ha hecho un llamamiento a atender a los refugiados y ha pedido mirar con esperanza al futuro para alcanzar un clima de respeto y diálogo que sea constructivo. Su santidad no ha querido olvidarse en este primer acto de la JMJ de las familias para quienes ha pedido políticas más favorables. Francisco ha hecho también un alegato en defensa de la vida, pidiendo que se respete desde la concepción hasta la muerte natural. La solidarietà verso coloro che sono privati dei loro fondamentali diritti, tra i quali quello di professare in libertà e sicurezza la propria fede. Que se vuelva a pagar la seguridad social a las cuidadoras familiares, porque es una vergüenza que la gente trabajando sin pagarle la seguridad social. La hemeroteca ha vuelto a dejar en evidencia a un líder de Podemos. Si apenas hace unos meses calificaba de vergonzoso tener empleados sin darles de alta en la Seguridad Social, tras conocerse que tuvo trabajando para él durante más de un año a un asistente sin contrato y sin Seguridad Social, culpa al sistema y se niega a dimitir. Es el momento de la votación esta mañana en el Parlamento de Cataluña, antes de que algunos de los diputados, como les vamos a contar, abandonasen el hemiciclo de la aprobación de esa ley para dar el inicio del proceso constituyente. L'alteració de l'ordre del dia per incloure les conclusions de la Comissió del Procés Constituent ha estat aprovada per 72 vots a favor i 53 en contra.
Lo acabamos de escuchar. El Parlamento de Cataluña ha consumado hoy un desafío más contra el Estado de Derecho, contra la legalidad vigente y contra el resto de ciudadanos españoles. Ha aprobado por mayoría absoluta, gracias a los votos de Convergencia Democrática, de Esquerra y de la CUP, iniciar el proceso constituyente que dé paso a una futura república catalana. El proceso constituyente implica desconectar definitivamente con el resto de España e iniciar la aprobación de leyes para romper con la legalidad española. El pleno de esta mañana ha sido de los más tensos que se han visto en los últimos meses, dada la enjundia de lo que se estaba aprobando en el pleno. ¿Qué le parece a usted que se puedan votar en este Parlamento las conclusiones de la Comisión por la Independencia después de la advertencia del Tribunal Constitucional? Le quería preguntar también, ¿se ha leído usted las conclusiones? Què li parecen? Les comparte? Fixi's que si ara descontextualitzéssim la seva pregunta i algun dia d'aquí molts anys algú llegís aquesta frase, diria, algú en el Parlament està preguntant, escandalitzada, com és, si li sembla bé amb algú que un Parlament aprovi allò que una comissió parlamentària perfectament constituïda ha decidit? Déu meu, quin escàndol! ¿Sabe lo que yo creo que se preguntarán dentro de unos años los que escuchen estas sesiones parlamentarias? ¿Cómo puede ser que haya políticos en el siglo XXI que se crean por encima de la justicia? Que se crean que pueden elegir los tribunales, que les juzgan. ¿Pero cómo podía ser esto? Procedirem a la votació d'acord amb l'article 81.3 del reglament, de l'alteració de l'ordre del dia. Si se tramita la propuesta que han presentado tanto Junts pel Sí como la CUP, y que usted parece que está dispuesta a tramitar, parece que está dispuesta a asumir, desde el Partido Popular creemos que es un atentado al Estado de Derecho. Estas conclusiones son un desarrollo claro de la resolución del 9N suspendida. Hay una interlocutoria del Tribunal Constitucional que impide que esto se lleve a pleno. Votar esto supondría pasarse la justicia por el arco del triunfo por parte de los diputados y sobre todo de la mesa del Parlamento. Y esta que van a ver es una de las imágenes de la jornada. Los diputados de Ciudadanos, el principal partido opositor en Cataluña, y los del Partido Popular abandonando el hemiciclo como señal de desacuerdo y de protesta por esa ley que se estaba aprobando. Las reacciones por lo ocurrido hoy en el Parlamento catalán nos han hecho esperar. Desde el Gobierno aseguran que van a recurrir al Tribunal Constitucional la decisión tomada por la Cámara catalana al considerar la vía rupturista como muy grave y contumaz que el Ejecutivo no puede permitir. El Gobierno dijo que actuaría, ha venido actuando y va a actuar. Y para hacerlo nos guiamos de tres premisas esenciales. En primer lugar, la búsqueda de la unidad democrática. Inmediatamente que ha habido esa decisión en los órganos de Gobierno del Parlamento de Cataluña, el presidente del Gobierno ha llamado al señor Pedro Sánchez, al señor Albert Rivera y al señor Pablo Iglesias. Hoy, como digo, se ha dado un paso más, reiterado pero contumaz y muy grave, en lo que supone de vulneración de algo que cualquier español debe respetar, que son los derechos de otro. La radicalidad de lo aprobado por los separatistas ha unido, sin quererlo, a PP y PSOE. El secretario general socialista ha mostrado todo su apoyo al Gobierno, al tiempo que le urge a tomar medidas. Acusa a la Cámara catalana de declararse en abierto desafío. Son unas decisiones de extraordinaria gravedad. Es una decisión que desoye a conciencia los pronunciamientos reiterados del Tribunal Constitucional. Una decisión que supone un abierto desafío a su autoridad y a sus competencias constitucionales. Tiempo de analizar lo que ha ocurrido esta mañana en la Cámara catalana. María Durán, muy buenas noches. ¿Qué es esta comisión constituyente? ¿Por qué se ha aprobado al margen de lo dictaminado por el Tribunal Constitucional? Tú nos cuentas. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a intentar explicarlo. El Parlamento ha aprobado este miércoles las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente. Esta comisión es un órgano de estudio creado por los secesionistas. ¿Qué es de estudio? Quiere decir que puede elaborar informes, propuestas y resoluciones, pero no leyes. Eso lo hacen los diputados del Parlamento. La Comisión ha propuesto exactamente aquello que prohibió el Tribunal Constitucional, es decir, el proceso de desconexión con España, la llamada hoja de ruta soberanista, que va a incluir una mención explícita a la unilateralidad para contentar a los radicales de la CUP y que detalla pues, el proceso rupturista. Las fases de este proceso rupturista serían la participación ciudadana, es decir, el referéndum, la recogida de ideas para redactar la Constitución de la República Catalana, la aprobación de las leyes de
de ruptura con el Estado español que se haría en el último pleno de la legislatura y finalmente habría un periodo transitorio antes de ser completamente independientes. ¿Cuáles son los objetivos de esta comisión? Pues por un lado, impulsar que comience la redacción de la Constitución catalana, esa que mencionábamos, y por otro, poner en marcha la convocatoria de la Asamblea Constituyente, es decir, el nuevo Parlamento que sería el encargado de aprobar la ruptura definitiva. Pues muchísimas gracias, María. Cuando pasan 11 minutos de las 8 de la tarde tenemos conexión telefónica con el número 2 en el Parlamento catalán de Ciudadanos. Se llama Carlos Carrizosa, quien ya saludamos. Señor Carrizosa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el Parlamento fuera de la ley, desafía al Estado de Derecho, desobediencia al Tribunal Constitucional, reto al Estado, son los principales titulares de los medios de comunicación tras lo ocurrido esta mañana en la Cámara catalana. ¿Cómo lo calificaría usted? Pues de un golpe contra la democracia clarísimo, un par de fuerzas políticas que deciden conscientemente saltarse a la torera las leyes y además que lo hacen a pesar de todas las advertencias que se les hacen allí mismo en el Pleno. Por lo tanto, nosotros pues pensamos que además estas dos fuerzas políticas es que ni siquiera representan a la mayoría de los catalanes, porque los que nos hemos opuesto a que esto se aprobase representamos a más catalanes que los grupos políticos que han aprobado esto y sin embargo por obra y gracia de la ley electoral pues ellos hacen valer esta aparente mayoría parlamentaria para aprobar cosas que chocan contra la Constitución. Hoy ha incurrido en responsabilidad la presidenta del Parlamento de Cataluña, sin duda. Hoy ha cruzado ya una línea que es la línea de la legalidad y se ha colocado en el otro lado, en la ilegalidad. Esto ha hecho la señora Forcadell hoy y se ha intentado amparar en los votos de los diputados como si fueran los diputados inviolables los que no pueden responder, digamos, no tienen responsabilidad por las votaciones. Responsabilidad, me refiero a una responsabilidad penal. Señor Carrizosa, pero la pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo, yo creo, es ¿ahora qué? Lo decimos porque la ciudadanía parece cansada de que ante cada nuevo reto de los independentistas no haya una respuesta contundente, eficaz del Gobierno o de las autoridades públicas competentes. ¿Qué se puede hacer o qué se debería hacer? Pues mire, yo creo que con la desobediencia de la presidenta del Parlamento catalán, tendría que ser el propio Tribunal Constitucional el que ya tomase cartas en el asunto. No le oigo bien. Sí, diga. Pero sí, nosotros sí que le escuchamos bien. Adelante. Vale, muy bien. Pues que sería el propio Tribunal Constitucional quien, como ha requerido de cumplimiento de sus resoluciones y no ha sido atendido, pues empiece a tomar cartas en el asunto mediante multas coercitivas, mediante inhabilitación, seguramente, y luego pues yo creo que lo lógico es que las instituciones del Estado, si son pues la Fiscalía o quien proceda, estudie si además la conducta de la presidenta del Parlamento, que desobedece conscientemente una orden terminante del Tribunal Constitucional, pues ha podido incurrir en algún tipo de delito de desobediencia. Queda clarísimo. Pues señor Carrizosa. Oiga, es que esto es un Estado de Derecho, entonces al final las instituciones tienen que actuar y yo creo que a partir de hoy, como le he dicho, se ha traspasado una línea, entonces yo también estoy esperando que tanto el Tribunal Constitucional como quien proceda pues inste lo que convenga en derecho, pero protegiendo la legalidad y a los catalanes que no queremos vernos atropellados por un abuso de autoridad como el que se ha producido hoy. Gracias por haber atendido y queda clara sus palabras la llamada a este informativo y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, se lo preguntábamos al señor Carrizosa porque la pregunta sobre ¿y ahora qué? O sobre qué debe hacer el Gobierno no es baladí, habida cuenta de que la reforma del Tribunal Constitucional que se llevó a cabo por parte del Partido Popular en septiembre-octubre del pasado año, en el que daba poderes al alto tribunal para que sancione a cargos públicos que violen la ley, desde luego ya está en vigor y podría aplicarse.
Efectivamente, concretamente, la nueva ley dice que el Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia o en la resolución o en actos posteriores quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución. Podrá también, según esa reforma, declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción con ocasión de la ejecución de estas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó. El tribunal, dice también esa reforma, podrá recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones, que lo prestarán con carácter preferente y urgente. Bueno, llegados a este punto toca preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Qué debería hacer o qué podría hacer el Gobierno o, en su defecto, el Tribunal Constitucional para detener esta deriva separatista? Para analizar las posibilidades tenemos conexión con el abogado constitucionalista Rafael Murillo. Señor Murillo, muy buenas noches. ¿Usted qué cree? Muy buenas tardes. Pues la solución es bastante sencilla. Como ya ha habido jurisprudencia y sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta situación, simplemente el Gobierno, previo acuerdo del Consejo de Ministros, podrá presentar un incidente de ejecución de sentencia en este caso y solicitar otra vez que el Tribunal Constitucional reitere y aplique la jurisprudencia que ya ha tenido y, en su caso, la posibilidad de sancionar a los determinados miembros que hayan cometido este acto inconstitucional, tal como fue a partir de la reforma del 2015 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la vía de garantía del Estado de Derecho está perfectamente regulada y normativizada y, por lo tanto, el Gobierno y con su misión de garante de la Constitución, el Tribunal Constitucional, pues pondrá en marcha estos mecanismos que puedan llegar incluso a la sanción o otra serie de situaciones o sanciones a aquellos que sean responsables de esta inconstitucionalidad. Señor Murillo, gracias por atendernos y buenas noches. Buenas tardes. Bueno, cuando pasan 18 minutos de las 8 de la tarde, tenemos conexión con Santiago Rodríguez, portavoz del adjunto del Partido Popular en la Cámara catalana. Señor Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué piensa hacer su partido tras lo ocurrido esta mañana en el Parlamento catalán? Pues yo creo que el partido hemos hecho ya lo que teníamos que hacer y ahora es el momento de actuar por parte del Gobierno del Estado y por parte del Tribunal Constitucional. Según he visto en teletipos, el Consejo de Subsecretarios ha acordado ya incluir en el orden del día del Consejo de Ministros de pasado mañana elevar al Tribunal Constitucional un nuevo incidente de ejecución y instar al Tribunal Constitucional a adoptar las medidas que considere necesarias pues para garantizar el cumplimiento de las instrucciones del Tribunal. Señor Rodríguez, ¿hay opción de encauzar las cosas o el camino hacia la independencia es ya absolutamente irreversible? No, pues que el camino a la independencia no es un camino que sea ni fácil ni sencillo ni que se debata en el Parlamento y de hoy para mañana pues han declarado la independencia, somos independientes. Un proceso de independencia de esta forma unilateral como pretenden a través de estos acuerdos que se adoptan en el Parlamento de Cataluña no tiene absolutamente la más mínima posibilidad de prosperar, ¿no? Por lo tanto, hace tiempo ya que estamos viviendo estas provocaciones continuas hacia el Estado y hacia el Estado de Derecho y en este momento pues hay un presidente de la Generalitat que está condicionado por un grupo que es el de la CUP, que es un grupo radical de extrema izquierda, y se tienen que someter a las exigencias de este grupo para poder seguir gobernando, porque si no se vería abocado a tener que convocar elecciones ya anticipadas, ¿no? Y este es el precio que está pagando Convergencia y el señor Puigdemont pues para intentar mantener su sillón de presidente de la Generalitat. Hay un tema que yo creo que es importante resaltar. Díganos brevemente, por favor, que se nos echa el tiempo encima. Sí, es muy sencillo. El que sean 72 los diputados y sea una mayoría absoluta del Parlamento que haya aprobado esta resolución no significa que sea la mayoría de la sociedad catalana. Les recuerdo que todavía no representan el 50% de la sociedad catalana, son minoría. Por lo tanto, yo creo que este es un dato a tener en cuenta y que nosotros intentamos recordar cuantas más veces mejor.
porque da una falsa apariencia de una mayoría social que en realidad no existe. Sin lugar a dudas. De hecho, perdieron ese plebiscito, planteada así esas elecciones. Efectivamente. Señor Rodríguez, muchísimas gracias por haber atendido las llamadas de este informativo y buenas noches. Se lo voy a dejar muy claro, qué es lo que va a hacer el PNV. El PNV va a votar, si es que se le presenta a Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno, va a votar en primera instancia no y en segunda instancia, 48 horas después, no. No y no. No existen, desde luego, más contundencia por parte del Partido Nacionalista Vasco para haber dicho lo que ha dicho. El líder del PNV ha dicho que en primera votación y segunda van a votar no a la investidura de Mariano Rajoy. Palabras de Aitor Esteban justo el día en el que el PNV cierran cualquier posibilidad y echan la culpa al Partido Popular y al Partido Socialista, dice, por destaparse o intentar destapar sus vergüenzas echando la pelota al tejado de los nacionalistas vascos. Pues para conocer qué más ha dicho Aitor Esteban, conectamos ya con la redacción. Siguiendo su comparecencia ha estado Yael Nadelar. Yael, ¿qué más destacarías de esa comparecencia? Buenas noches. Aparte de su negativa y su repetido rechazo a Rajoy, como ya habéis podido ver, en esta nueva ronda de contactos con el rey, el diputado del PNV, Aitor Esteban, ha trasladado el mismo mensaje que ya había anunciado unos días atrás. No hay ningún acuerdo posible con el PP, mientras que la actitud de Rajoy no cambia con respecto a su partido. La verdad es que la rumorología, los dimes y diretes y el vodevil es mucho mayor que hace 6 meses, que el 20 de diciembre. En ese sentido, la situación es incluso, yo creo que más complicada, peor. No hay acuerdo alguno con el Partido Popular y, además, en nuestro caso no puede haberlo. No se trata de negociar una competencia, se trata de un cambio de actitud, un cambio en las relaciones, un cambio en la disposición a hacer política, a dialogar y no a intentar resolverlo todo a base de recursos y en la imposición por la fuerza. Gracias, Yael. Desde Cataluña comparten diagnóstico con el nacionalista vasco. Francesc Homs tampoco ha descartado que se tengan que celebrar unas terceras elecciones. Si para Esteban el escenario actual es el de un vodevil de dimes y diretes, para Homs los dirigentes no quieren salir de su madriguera. María Matos, ¿qué ha querido decir el líder de Convergencia con este símil? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues suponemos que con ese símil se está refiriendo a que ninguno de los partidos políticos se está moviendo, a que hay un ambiente de inacción y a que nadie quiere dar ese paso para lograr ese desbloqueo de esta situación política, ya que lo fácil y lo cómodo es no moverse. Por otro lado, el diputado también ha dicho que si Sánchez se presentase como alternativa, Convergencia estaría dispuesta a hablar. Y Francesc Homs, por último, también ha dicho que no darán un sí ni una abstención a Mariano Rajoy ni a ningún candidato del Partido Popular. ¿No? Yo no descartaría que pueden haber otras elecciones, y lo digo pues con pena e indignación por incapacidad de ponerse de acuerdo, ¿no? Esto al menos la fotografía de hoy, la situación de hoy es que aquí nadie se mueve, cada cual está en su madriguera, nadie sale a buscar alternativas o a buscar acuerdos, esta es la sensación que da. Y esto yo no lo descarto, que pueda haber unas terceras elecciones, sería, una cosa no buena, horrorosa. Gracias, María. El rey Felipe VI ha cerrado su ronda de consultas de hoy, recibiendo las confluencias de Podemos en Marea en Galicia y Compromís en Valencia. Alba Vila, tampoco los socios morados han descartado una nueva cita con las urnas, ¿no es así? Buenas noches. Buenas noches, así es, Beatriz. Los grupos políticos ven cada vez más claro la llegada de unas terceras elecciones. Sin embargo, desde En Marea, Alessandra Fernández ha asegurado que su majestad quiere evitar unas terceras elecciones sea como sea. Manifiesta haber visto al rey mucho más preocupado que en anteriores ocasiones, llegando incluso a compararle con el actual presidente en funciones, Mariano Rajoy, al que achaca la falta de preocupación por la mancha de corrupción existente en su partido. Fernández insiste en una alternativa de izquierdas, apostando por una lista encabezada por el Partido Socialista. A esta alternativa progresista se suma Compromís. Su portavoz, Joan Baldoví, ha propuesto al rey un gobierno a la valenciana. Repasamos sus palabras. Formación de gobierno, pues transmitimos lo que es evidente. Nuestro
rotundo no al gobierno del Partido Popular, que la corrupción que brota del Partido Popular está colocando como el candidato Nini, el candidato que ni dialoga, ni es capaz de formar gobierno, ni tiene capacidad de llegar a ningún acuerdo. Transmitimos al rey que para nosotros siga habiendo una alternativa que nace del diálogo de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda y nacionalistas. Seguimos en esa indefinición del Partido Socialista y creo que hoy es más evidente que tiene tres opciones. O está con el inmovilismo de Rajoy, está con las fuerzas del cambio o está con la posición que mantuvo hasta ahora, que es una posición cobarde que nos lleva a unas terceras elecciones. Tras conocer que el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, tuvo durante 14 meses un asistente a la que pagaba en negro, sin contrato y sin darle de alta en la Seguridad Social, mientras seguía recibiendo sus ayudas para la dependencia, hoy la hemeroteca le ha puesto de nuevo en evidencia. Entre el dicho y el hecho, en el caso de Echenique parece que hay un trecho. Si ayer el secretario de Organización Morado culpaba del escándalo al sistema al asegurar que este empuja a la gente humilde a caer en la economía sumergida, hoy hemos recuperado unas declaraciones del propio Echenique de mayo de 2016, siendo ya cargo público. En ellas, el dirigente de Podemos mostraba su indignación porque muchos españoles tuvieran cuidadoras a las que no pagaban en la Seguridad Social. Con que se vuelva a pagar la Seguridad Social a las cuidadoras familiares, porque es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la Seguridad Social. Es una vergüenza. ¿Hasta qué punto es ilegal contratar un asistente del hogar por horas sin darle de alta en la Seguridad Social? ¿Qué dice la ley al respecto? Conectamos en directo con Raquel Solbes, letrada de Fuster Fabra Abogados. Señora Solbes, buenas noches. Buenas noches. La obligación de dar de alta al empleado de hogar únicamente tiene lugar cuando se realizan más de 60 horas mensuales para un mismo empleador. En caso de que sean menos de 60 horas, es el propio empleado el que debe formular el alta siempre con acuerdo de su empleador. En caso de que sea obligatorio para el empleador llevar a cabo el alta del trabajador, lo que supone el incumplimiento de esta obligación es, de acuerdo con la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, una multa de carácter grave con importe de 626 a 6.250 euros, así como la obligación de ingresar las cotizaciones, sumándole a ello los recargos. Muchísimas gracias, Raquel. Desde Izquierda Unida, Alberto Garzón ha pedido explicaciones a su ya compañero de coalición y una investigación al respecto, pero no la dimisión de Echenique por un acto que tan solo ha calificado de censurable. Es una irregularidad y nos parece una mala noticia y desde luego una práctica que tenemos que censurar, independientemente de quién sea el responsable de todo eso y del color político que sea. Y desde luego pues esperamos que haya unas explicaciones y desde luego haya una investigación sobre lo que ha sucedido. Echenique ni siquiera ha alegado desconocimiento en la situación de irregularidad laboral en la que tuvo durante más de un año a su empleada. Reconoce que sabía que no estaba dada de alta, pero que aún así entendió la situación de su empleada y trató de mantenerla en el cargo. Una excusa, la del desconocimiento, que aunque solo sea por vergüenza, es la esgrimida por la mayoría de políticos pillados en situaciones similares. Todos ellos tuvieron que dimitir. El nombre de Pablo Echenique es solo el último de una larga lista de los que se han visto salpicados por escándalos similares. Quizá el más sonado de ellos sea el de Linda Chávez. Fue la primera nominada por George Bush para secretaria de Trabajo al inicio de su primera administración en 2001. Chávez no pudo aceptar porque se hizo público que había pagado a una inmigrante ilegal de Guatemala que vivía en su casa. Aunque declaró que la mujer no era una empleada y que ella simplemente le había otorgado una ayuda, su nominación fue retirada. En febrero de 2014, los británicos asistían atónitos a la revelación de que su ministro de Inmigración, Mark Harper, había contratado a una empleada de hogar que no disponía de permiso para trabajar en Reino Unido. La polémica fue aún mayor porque un año antes Harper había lanzado una campaña para frenar la inmigración ilegal que decía «Vete a casa o podrás ser detenido». La presión le obligó a dimitir a las pocas horas de conocerse la noticia. El caso más reciente es el del ex embajador de España en Finlandia, Marcos Vega Gómez. La Audiencia Nacional
Constitucional le juzga por las irregularidades cometidas en la contratación de varios empleados domésticos en la residencia oficial de la Embajada en el año 2011. En concreto, por contar con los servicios de 2 mujeres que habían entrado como turistas y carecían de permiso de trabajo y residencia en Finlandia. La acusación pide que sea condenado a 21 años de inhabilitación especial para el desempeño de un cargo público y el pago de una multa de 30.000 euros. ¿Debería, por tanto, dimitir Echenique por este escándalo? ¿Sí o no? Cuestión lo suficientemente polémica como para someterla a un cara a cara entre Eduardo García Serrano y José Antonio Fuster. Abre el fuego, Eduardo. Pues sí, Gonzalo, debería haber dimitido en cuanto el escándalo saltó a la opinión pública. Es absolutamente imperdonable que un político de extrema izquierda, arriba parias de la tierra, en pie famélica legión, la defensa de los trabajadores, de los explotados de la tierra, no dé de alta en la Seguridad Social a una mujer o a un hombre que va a su casa a asistirle en sus necesidades domésticas. Es sencillamente imperdonable. No te he visto, repasando toda la hemeroteca, Echenique es culpable, sí, pero yo no te he visto, Eduardo, de verdad pedir la dimisión del presidente de un partido que ha hecho obras en su sede con dinero B. Tampoco he visto pedir la dimisión de un presidente que ha ordenado el borrado de todos los discos duros de su extesorero. Entonces, no sé, no caigas en la hipocresía como cae Echenique. ¿No me has visto? ¿No me has oído pedir la dimisión de Rajoy? Bueno, pues te refrescaré los oídos. Rajoy debería haber dimitido por sus cajas de puros llenas no de coibas o habanos, sino de billetes de 500 euros. Por supuesto que debería haber dimitido. Pero no eches el balón fuera. No eches el balón fuera. Es, repito, imperdonable que un político de extrema izquierda explote a un trabajador negándole el pan y la sal de la Seguridad Social. Hace muchísimo tiempo, Eduardo. Pidamos justicia. No, tú quieres justicia, vale, yo te pido equidad. Equidad significa dar a cada uno lo que se merece. Cuando Echenique no estaba en política, cometió un error. No es lo mismo, no es lo mismo que estando ya en política, con lo cual no podemos pedirle una dimisión así porque así, solo porque te dé la gana y sobre todo, no porque sea de extrema izquierda. Vale. Como no estoy en política... Más asuntos. ¿Recuerdan la publicación el pasado viernes de una conversación vía teléfono móvil entre Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y otros miembros de Podemos? En ella, como ven en sus pantallas, Pablo Iglesias decía lo siguiente de la presentadora Mariló Montero: la azotaría hasta que sangrase. Esa es la cara B de lo nacional popular, un marxista algo perverso convertido en un psicópata. Pues bien, 6 días después de estallar la polémica, la popular presentadora ha decidido presentar una carta ante el Instituto de la Mujer Iglesias en la que el líder de Podemos es un líder no apto para ocupar su puesto. Mariló dice que recurre a este instituto, al Instituto de la Mujer y a las leyes que nos amparan para ser respetada física, moral, profesional y verbalmente, y asimismo para advertir a nuestra sociedad de que tenemos entre nuestros representantes políticos a un hombre no capacitado, no apto para ocupar el cargo que se le ha otorgado en las urnas. Además, Montero añade que Pablo Iglesias debería dimitir y que se le debería de prohibir el acceso a cualquier representación pública al haberse autodefinido como perverso y psicópata. De momento, Pablo Iglesias no ha dicho nada. Estaremos atentos mañana, después de su reunión con Felipe VI. Suponemos que dará explicaciones sobre ese polémico mensaje, pero las aclaraciones desde Podemos, aunque tarde, se están produciendo. Como les digo, no ha sido Iglesias, sino sus portavoces quienes han afirmado sentir si el comentario ha podido resultar ofensivo, para añadir, justificando a Iglesias, que eran ironías y bromas del ámbito privado y que les parece grave que un medio publique contenidos de un teléfono móvil robado. Eduardo, Iglesias dijo lo que dijo, Mariló le ha denunciado ante ese Instituto de la Mujer, lo acabamos de contar. Desde Podemos piden perdón, pero dicen que tan solo se trataban de bromas, de ironías, de unos mensajes privados. ¿A ti qué te parece que un político le diga a sus compañeros, aunque sea de manera íntima y a los más cercanos, que azotaría a una mujer hasta hacerla sangrar? Pues me parece inquietante. Me parece muy inquietante. La ordinariez explícita en todos los comentarios, expresiones y muestras de las aficiones sexuales de Pablo Iglesias van más allá de la broma soez y tabernaria. Entran de lleno en el territorio de la sordidez patológica que Sigmund Freud investigó para explicarle al mundo los rasgos psicológicos de los personajes más crueles y depravados, desde algunos emperadores romanos hasta muchos líderes políticos contemporáneos. Nuestro doctor Marañón, por cierto, también tiene obras impagables sobre personajes tan sexualmente sucios y crueles como Pablo Iglesias, evidencia ser, afirmando, además,
un rasgo de su personalidad que está en perfecta concordancia con la de sus paradigmas políticos, los grandes líderes históricos del comunismo, que además de sanguinariamente crueles, fueron todos unos depredadores sexuales que utilizaron el terror que inspiraban y el poder que poseían para satisfacer sus instintos, desde Kaganovich y Utrilsky hasta el Che Guevara. Por eso el auténtico Pablo Iglesias no es ese falso defensor de las mujeres, sino el que se define a sí mismo como un marxista psicópata que azotaría a Mariló Montero hasta hacerla sangrar. Eso mismo, Pablo, hacían Calígula y Mao Zedong. Muchísimas gracias, Eduardo. Más asuntos de la actualidad, porque finalmente España, nuestro país, no va a tener que pagar multa alguna a Bruselas por haber incumplido el objetivo de déficit el pasado año. Finalmente, la Comisión ha cancelado la multa y da a nuestro país 2 años más, hasta 2018, para que el déficit baje del 3%. Los portavoces de la Comisión han justificado la medida, afirmando que España ha hecho esfuerzos sustanciales para reducir el déficit, al tiempo que ha llevado a cabo reformas estructurales ambiciosas. Además, la Comisión Europea señala los desafíos sociales profundos a los que está sometida España, entre los que citan el paro juvenil y la injusta recuperación económica, que no está siendo igual para todas las capas de la sociedad. Los comisarios se han mantenido divididos hasta el último minuto sobre la posibilidad de dejar en cero la multa o imponer al menos una sanción simbólica, tal y como pedían los partidarios del ala dura del Ejecutivo comunitario. Hemos visto los esfuerzos de España y Portugal y hemos valorado sus argumentos en la reciente petición, y el Consejo está de acuerdo en cancelar la multa de los dos países. Un apunte más de índole económico. ¿Saben cuánto cobra el presidente de Iberdrola en comparación con un empleado medio de la compañía que preside? Ahora les daremos los datos, pero es 227 veces más. Veamos los detalles. Es sin duda chocante la brecha salarial que existe entre la eléctrica española. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, percibe 2.407 euros por hora, mientras que un trabajador medio de esa misma compañía recibe la cantidad de 10 euros por cada hora trabajada. Este desvergonzado sueldo es el ejemplo de la brecha salarial entre la gran cúpula directiva y los trabajadores, mientras que los economistas aseguran que el límite debería estar en unas 20 veces. Ignacio Sánchez Galán multiplica por 226 veces el sueldo por hora trabajada de media entre un empleado medio y el suyo propio. Una abultada nómina que ya fue objeto de fuertes críticas por parte de los accionistas en el año 2013, cuando el sueldo se situaba en los 6,99 millones de euros. 3 años después, el presidente de Iberdrola cobra un 11% más, mientras los consumidores tienen que hacer frente a las continuas subidas de la luz. Abrimos página, diríamos que internacional, porque pese a que en los últimos días la mayoría de los telediarios de los informativos de medio mundo están abriendo con las tristes noticias de la acción del terror islámico, en otras ocasiones, como hoy mismo, las noticias son de índole positivo y dignas de celebración. Es el caso de lo ocurrido hoy en Gerona, donde la Guardia Civil ha detenido en el municipio de Arbucle a 2 hermanos marroquíes de 33 y 22 años acusados de colaborar con una estructura permanente de la financiación de la organización yihadista del Estado Islámico. Se trata de la primera investigación en España en la que se consiguen evidencias concretas que demuestran la finalidad específica del empleo en remesas de dinero desde Europa para facilitar la operativa del Daesh. La estructura utilizaba supuestas identidades para enviar fondos a administradores del aparato económico de la organización terrorista en Siria y también en Irak, que servían para financiar el traslado de operativos a zonas de conflicto para ingresar en las filas del grupo terrorista. Esto ocurría en España. De la lucha contra el terror, uno de los países que la están desarrollando, digamos, de una manera más efectiva es Hungría. Preside el país Víctor Orbán, político caracterizado por no tener pelos en la lengua y llamar al pan pan y al vino vino, es decir, alejado del lenguaje políticamente correcto. Hoy ha tomado la decisión de someter a estrictos controles de seguridad a los refugiados para evitar, dice, más atentados, todo en aras de la seguridad de su pueblo. Os debo esta verdad, esta guerra será larga. Es nuestra democracia la que es atacada, la que es diana y la que será nuestro escudo. Es nuestra unidad la que nos hace fuertes, así que, franceses, hombres y mujeres, formemos un bloque. Así es como ganaremos la guerra al odio.
Y concluimos con una noticia de última hora, y es que Trump, el candidato del Partido Republicano a las elecciones de la Casa Blanca, que se van a celebrar, como saben, el primer martes del próximo mes de noviembre, ha pedido lo siguiente. Ha pedido a Rusia que hackee directamente el correo electrónico de su candidata, de su contrincante, de Hillary Clinton. Esa es la última hora. Pues nos vamos, Beatriz. Nos vamos, les dejamos como siempre absolutamente informados de todo lo que ocurre en el mundo, en España, opinión, información, análisis, todo en Gaceta.es y también en puntopelota.es. Señores, muchísimas gracias por su confianza, ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche. Adiós. Volvemos en 4 minutos. Que te sientes y deja el móvil ya. Que ya voy, estoy mirando en Job Today. Job Today, Job Today. ¿Pero qué te crees? ¿Que vas a encontrar trabajo por arte de magia? Hola familia, ¿qué queréis comer? Mira, José, qué bien lo hace. Estoy tan orgullosa de ti. Si buscas trabajo, coge el móvil. Job to you, Job to ya, Job Today. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. El Club de Amigos sigue viajando. Próximos destinos: Roma, del 19 al 22 de septiembre. Y Jerusalén, del 2 al 9 de diciembre. No te lo puedes perder. Llama ya al 916162464 y apúntate al viaje de tu vida. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro. Les realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91 193 16 00. Ahorrarás apoyando a tu grupo.